Los hechos tuvieron lugar el 19 de octubre de 1917. Son completamente desconocidos a esta orilla del Atlántico y no muy recordados en la orilla americana, pero por su relevancia merecerían que cada 19 de octubre celebrásemos el Día Internacional de la Vergüenza Pedagógica. Más aún, propongo que levantemos un monumento en cada pueblo a los estudiantes Fran Stern y Jenny Baumgartner, detenidos ese día en las calles de Nueva York por provocar desórdenes públicos, pidiéndolo que se elevara el nivel de exigencia en sus escuelas. Fran y Jenny, que al ser detenido invocaron la libertad de expresión, tenían 9 años de edad. Fueron detenidos también otros muchos niños y niñas, pero ninguno de ellos superaba los 15 años. Este es un texto de Gregorio Luri, profesor de filosofía y hombre desde luego ocupado en reflexionar sobre la enseñanza. Y sobre la enseñanza vamos a hablar en los siguientes minutos. También de este concepto filosófico de la enseñanza y de lo que hay de filosofía en la enseñanza, no como asignatura, sino como forma de pensar y de repensar. Y lo vamos a hacer con el profesor de filosofía, Antonio Sánchez. Bienvenido. Hola, Isabel. Un placer estar en esta tertulia radiofónica, como siempre. Hemos hablado de este sistema, un sistema que era el sistema Getty, un sistema americano. Nos hemos remontado nada más que a principios del siglo XX y además hemos hablado de una cosa muy curiosa como fue esta rebelión de niños que no superaban los 15 años. Estos dos en concreto, Fran y Jenny, tenían 9 años. Pero ¿en qué consistía este sistema Getty y qué lograron estos niños, si es que lograron algo? La crónica del New York Times del 20 de octubre nos muestra que se reunieron en diversas manifestaciones miles de niños y que tuvieron lugar en Brooklyn y en el Bronx. El grito de guerra de niños que apedrearon escuelas, que pincharon las ruedas de los coches de la policía, el grito era "We want back until the Getty system is taken out". No volveremos a clase hasta que no se retire el sistema Getty. El sistema Getty había sido una reforma escolar progresista inspirada en la pedagogía de John Dewey, y que fue generando una creciente desconfianza tanto en los alumnos como en las familias. Lo curioso es que se tuviese en ese momento la fortaleza por parte de alumnos de tan poca edad de echarse a la calle y manifestarse en contra de una pedagogía. Y básicamente de lo que se trataba de lo siguiente. La pedagogía de Getty había intentado dulcificar el sistema educativo, generar unas condiciones de juego, minimizar los programas, y estos niños que eran hijos de emigrantes que se habían trasladado a Estados Unidos sabían que su única forma de promoción social eran los estudios y que si les convertían los estudios en simplemente un pasatiempo, ellos no iban a tener ningún tipo de posibilidad vital. Con lo cual, en un acto de responsabilidad que quizás ahora mismo sería imposible de todo punto, pues se echaron a la calle y lograron, entre otras cosas, no solo que se retirase este proceso de reforma de Getty, sino también le costaron las revueltas la reelección al alcalde de Nueva York. Es curioso porque ya se sabía en este año 1917 de alguna manera y por parte de las autoridades que el sistema pues no valía demasiado y alertaba de que iba a ser y era ya casi un completo fracaso. Sin embargo, se insistió hasta que ocurrieron estos hechos. Bueno, hemos dado y vamos a dar un salto en el tiempo. Hemos querido empezar por aquí para ver que estas nuevas enseñanzas, esta nueva manera de enseñar es una cosa, como ya veremos quizá en algún otro programa, todavía más vieja que comienzos del siglo XX. Y vamos a hablar ahora del panorama actual, de lo que se llama, y vamos a poner muchas comillas, la nueva educación. Sí, efectivamente, tú has dicho que los chicos se rebelaron contra el sistema, se rebelaron contra la reforma innovadora del sistema, no contra el sistema. Realmente ellos lo que pedían era la vuelta del antiguo sistema de estudios, ¿no? Actualmente el panorama se nos presenta con una fiereza inusitada. Prácticamente todo el mundo tiene derecho a hablar de enseñanza en estos días. Son los dos grandes deportes nacionales, el hablar de fútbol y el hablar de enseñanza. Además,
sin que medie ningún tipo de criterio de autoridad para poder hacerlo, porque los espacios donde se habla de enseñanza son los espacios públicos, diríamos, más planos, sin ningún tipo de cualificación. Se habla en las tertulias de televisión de por la mañana, o se habla en los blogs de manera desmedida. Los padres presentan sus opciones y hemos tenido hace poco, por ejemplo, el hecho de que se rebelasen contra los deberes. Se dice que se ha perdido la autoridad del profesor. Hace mucho tiempo que ocurrió esto, básicamente porque no existe criterio para poder hablar sobre enseñanza. Yo te voy a poner de ejemplo pues un proyecto actual, muy vivo, ¿no?, que se ha presentado en Cataluña. Este texto es de la presentación de TV3 del 20 de enero de 2017 y dice: con el objetivo común de avanzar hacia un nuevo modelo educativo que se centre en el alumno y tenga en cuenta las emociones y los diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno. Una escuela menos memorística y más basada en la experiencia. Yo aquí diría, Antonio, una cosa importante, y es que muchos de los que nos escuchan probablemente estén de acuerdo con este tipo de escuela, porque llevamos mucho tiempo y muchos años en los que la memoria, pues es casi un insulto decir que tienes memoria o que sabes cosas porque las has estudiado, las has leído de memoria. Algo que no creo yo, desde mi humilde opinión, que sea negativo ni muchísimo menos. Todo se puede complementar. Porque ahora se habla de una escuela que es más diversión, más formación jugando de alguna manera, pero mucho menos quizá esfuerzo. ¿Hemos suprimido la palabra esfuerzo? El esfuerzo y sobre todo el esfuerzo para alcanzar unos conocimientos, porque uno de los problemas fundamentales van a ser los contenidos, los conocimientos. Una vez que eliminamos el interés por transmitir unos conocimientos, parece que lo único importante ya es la formación de una personalidad que habría que formar, en definitiva, en principios que heredamos desde Rousseau y los cogemos de mala manera, porque los pegamos formando normalmente unos grandes paquetes confusos de medidas como este que acabo de leer, y efectivamente, como decías tú, con el que estarían de acuerdo mucha gente, porque básicamente se trata o de estar de acuerdo o de estar en desacuerdo. Sobre esto no hay discusión, esto se acepta inmediatamente o no se acepta, porque funciona como una consigna ideológica, es un paquete de consignas ideológicas, entonces sirve verdaderamente para definir posturas. Esto no se propone como algo que venga justificado o determinado por unos criterios sólidos, esto viene de atrás, viene como una especie de mantra que se ha ido configurando de una manera muy precisa y que simplemente ideológicamente lo que viene a definir es un estado de cosas. Aunque es verdad que en este momento hay una serie de posturas que claramente van por este camino, lo cierto es que continuamente se está hablando por parte de los políticos del pacto educativo. El pacto educativo es algo que también se escucha continuamente en todas las tertulias, aunque no llega a producirse. Y además este pacto educativo siempre significa como evolución, como cambio y vuelta a cambiar, aunque no sé si verdaderamente se cambia algo en profundidad. Sí, vivimos en una especie de histeria constante de la renovación educativa que nos lleva a exigir un pacto educativo, porque al mismo tiempo que se pone de manifiesto esa especie de nerviosismo constante de renovación, pues parece que también, como contrapartida, aparece la necesidad de un cierto sosiego, una cierta calma, que yo creo que se ha producido, porque como veremos en algunos textos también que he traído, algunos elementos fundamentales de la pedagogía política, pues hay algunas líneas y algunos principios de las últimas leyes que son intocables, porque pertenecen a esto que hemos llamado las consignas ideológicas. Y más allá de las consignas ideológicas, esta especie de necesidad de cambiarlo todo para que no cambie nada, porque al fin y al cabo lo básico de la ley son los periodos educativos que no se tocan, el periodo de la ESO se mantiene, el periodo de infantil se mantiene, el bachillerato de 2 años, que prácticamente no es nada, se sigue manteniendo. O sea que hay elementos clásicos que ningún partido político se atrevería a tocar. Y entonces, por fuera, en ese movimiento histérico, ¿no?, pues hay una continua necesidad de estar cambiando las asignaturas, de cambiar los horarios de las asignaturas, de discutir si esta asignatura me gusta más o me gusta menos, ¿no? O sea, al final resulta que lo que hay es un desbarajuste total, incluso en el pacto educativo.
incluso hasta planteando el pacto educativo. Porque hablamos de ideologías pedagógicas, hablamos, por otro lado, de planes de estudios que van cambiando, que quitan o ponen asignaturas, y también de la didáctica de las propias asignaturas. Hay como una gran confusión porque yo creo que a veces, y sobre todo los que no somos expertos, podemos llegar a mezclarlo todo. Y esa mezcla ya desde el principio es tóxica, porque si no somos capaces de deslindar esos terrenos tan cruciales, y tres terrenos en los que no tienen que entrar todo el mundo en su discusión, porque algunos pertenecen a la ideología política y otros pertenecen estrictamente a la práctica profesional, ¿no? Si tú, como bien has dicho, podemos separar las ideologías pedagógicas, que serían unos criterios muchas veces grandilocuentes que nadie se va a poner a discutir, porque ¿quién va a negar en algún momento que una ley diga que quiera que nuestros alumnos sean libres, sean iguales, etcétera? Estos son criterios de un vaporoso enorme, casi incontestables. Si eso lo confundimos con los planes de estudios reales que tendrían que estar centrados en cuál es nuestra idea concreta de qué queremos enseñar a nuestros alumnos. Si encima también lo confundimos con la didáctica de las asignaturas, que serían los métodos profesionales, que incluso serían hasta muy propios del propio profesional y de la discusión interna, lo que son las diversas materias, si mezclamos todo esto y además tenemos a los padres, las asociaciones de renovación pedagógica, los diversos tipos de contertulios que hablan sobre los asuntos, al final lo que tenemos es una especie de desquicia integral, que es básicamente la situación en la que está puesta actualmente esta discusión, ¿no? Hablando de pedagogía política, voy a leer brevemente la LOE, que es una ley de 1970, en este momento estaba Franco gobernando, y la ley dice así: la formación humana integral, se busca, por supuesto, la formación humana integral, el desarrollo armónico de la personalidad y la preparación para el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en el concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patria. En la LOCSE, es una ley de 1990, recuerdo que estaba el Partido Socialista en este momento en el poder, dice: se pide el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Volvemos, eso sí, a la personalidad y volvemos de alguna manera a la libertad. Eso sí, la segunda parte o la parte última cambia. Y en la LOE del 2006 habla de el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. También aquí lo fundamental que está al principio nos habla de la personalidad, nos habla de la libertad. Añade aquí la libertad y la igualdad de derechos. Bien, como podemos apreciar, en una ley del 70, promovida en el momento del desarrollismo franquista, por la entrada del Opus en el ámbito de la enseñanza, en una ley del PSOE que inaugura nuestros últimos estructuras legales y que se ha movido muy poco en lo fundamental, la LOTSE, y en el preámbulo de la LOE, que es el mismo preámbulo que también ha asumido la LOMCE, porque la LOMCE no ha cambiado entera toda la ley, sino que simplemente ha añadido artículos. Nos encontramos que la enseñanza no está dirigida, por una parte, ni al conjunto de la sociedad, ni tampoco a esa tradición de conocimientos que constituye nuestro mundo común. La enseñanza es casi psicoética, si queremos llamarlo así. Cada uno con su ética precisa y para la formación estrictamente de eso que llamaríamos la persona, que parece que lo comparten tanto el personalismo cristiano como el humanismo, incluso hasta marxista, si nos queremos poner en último extremo. O sea que al final la enseñanza es un proceso psicopersonal, podemos llamarlo de esa manera. Y esta es la ideología que está en la base de toda la estructura, porque después los contenidos y lo que se enseñe van a venir después. Pero lo que hay que formar es un carácter, una estructura ética, al fin y al cabo, ¿no? Y si nos vamos a las pedagogías teóricas, vemos que hay pues distintas pedagogías en la teoría. Por ejemplo, hay métodos como el método Montessori o Freire, o surgen también otras para entornos diferentes, infantiles. Pero vamos a ver, si por ejemplo yo tengo una pedagogía dirigida a niños, ¿por qué la aplico a cualquier edad? Uno de los primeros errores. Podemos hablar de errores manifiestos de las pedagogías teóricas.
Por una parte surgen para entornos de edad muy iniciales, muchas de ellas infantiles, muchas de las que están de moda, pero se aplican a cualquier edad. O sea que el mismo método que hemos pensado para un niño de 3 años lo aplicamos a un ingeniero en la facultad. Tenemos más. Por ejemplo, cuando se habla de métodos que han estado en un contexto social determinado, por ejemplo, hablaba del Montessori, pero que luego se expanden a otros lugares y en otros contextos sociales, ¿tienen la misma efectividad? Claro, estamos ante una segunda falacia, ante un segundo error. Muchos de los métodos surgen, por una parte, en un momento de la historia muy determinado, donde no ha habido posibilidad de desarrollar una mínima educación pública, y además en áreas muy desfavorecidas. Nos podemos encontrar, por ejemplo, pues el caso de Montessori y Freire, ¿no? 2 casos paradigmáticos. Curiosamente, naciendo como pedagogías para niños pobres, ambas, actualmente lo que se aplican en colegios de pago. O sea que si Montessori levantase la cabeza y viese para lo que ha servido su método, pues se quedaría alucinando totalmente, ¿no? Tenemos otros, como por ejemplo los Waldorf. Actualmente pues, se han convertido en colegios para progresistas laicos. Un método que todo el mundo entiende cuando le gusta, que es maravilloso y se han olvidado de su génesis. O tenemos un tercero, que es el de los jesuitas, caracterizados en España por su rigidez, por su formación muy estricta, y que actualmente pues, montan unos colegios que se parecen mucho al lugar que tendría como espacio un futuro trabajador en Google o en Apple o una cosa de estas. No hay libros, todo es de colores. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Profesor Sánchez, lo que veo clarísimo es que hay un ataque frontal en este sentido por su parte a mucho de lo que está pasando ahora mismo con las nuevas pedagogías de alguna manera, porque considera que no son rigurosas, porque considera que no todo lo divertido tiene que entrar en la educación, sino que este es otro ámbito a lo mejor, o que la educación entendida como la entendemos, se tiene que dar fuera de la escuela y en la escuela lo que se tiene que dar es conocimiento. Explico un poco también esta actitud un poco en contra de algunas de las cosas que en muchos casos están aceptadas por muchos. Sí, efectivamente, Isabel, hay mucha gente que piensa que todos estos principios, ¿no?, son perfectamente admisibles y que incluso habría que hacer todo lo posible porque estuviesen presentes. De alguna manera ya están algunos, porque algunos son suficientemente sensatos y han sido admitidos a lo largo del tiempo. No ha habido que incorporarlos en ningún tipo de acción específica, ¿no? Pero también es cierto que otros son desmedidos y que lo que han provocado en los últimos tiempos son situaciones graves en los sistemas de enseñanza, porque no nos podemos sentir muy orgullosos, por ejemplo, de lo que consiguen nuestros alumnos en los diversos tipos de balances internacionales o incluso la propia situación de las aulas, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en principio? Pues yo creo que no podemos renunciar a que el espacio de enseñanza es un espacio de transmisión de conocimientos y que es una de las claves fundamentales. Que eso hay que hacerlo efectivamente con el cuidado suficiente en cada una de las etapas, pero que al fin y al cabo no se confunda el objetivo. Eso en principio. Y en segundo lugar, no desautorizar a los profesores mediante una campaña gigantesca a nivel nacional que hace que los profesionales que se dedican a esto no tengan ningún tipo de autoridad ni de cobertura desde el punto de vista de la opinión pública. Nos ha quedado, yo creo, mucho que decir y también quizás sería conveniente pues recordar lo que han dicho otros grandes padres de la filosofía, pero también de la educación que nos han hablado de ello. Esto será en otro programa. Hasta siempre. Muchas gracias y, como siempre, ha sido un placer.